Los poderes del presidente, era la primera pregunta, la tengo aquí. Bueno, mira, el presidente tiene poderes derivados de la Constitución. El presidente es el jefe del Ejecutivo, tiene a cargo todas las instituciones del Ejecutivo, tiene poderes de nombrar jueces federales, tiene poderes de nombrar jueces de la Corte Suprema, sujeto a confirmación por el Senado de los Estados Unidos. Tiene la habilidad como comandante en jefe de declarar guerras. Obviamente eso tiene que también pasar por el Congreso de cierta forma. Tiene unos poderes inmensos el presidente de los Estados Unidos, pero como es un sistema de chequeos y balances y hay tres unidades importantes en la democracia de los Estados Unidos constitucionalmente: el poder judicial, como hemos hablado anteriormente, el poder legislativo y el poder ejecutivo, que es el que tiene el presidente. Ninguna de las tres posiciones se supone que tenga más fuerza que otros desde el punto de vista de que se pueda apoderar del poder en los Estados Unidos, pero obviamente siempre van a existir esos chequeos y balances que existen para tratar de establecer un sistema de gobierno donde una sola persona no se pueda apoderar del poder o una sola entidad, una junta, se pueda apoderar del poder como existen en otros países. Sin embargo, la Constitución habla mucho más del Congreso que de la figura del presidente. Sobre el presidente es escueto, es lo que usted ha mencionado, ¿no? En el Congreso hay un montón de detalles de los poderes del Congreso que pareciera que la intención de los padres fundadores era que el verdadero poder descansara en el Senado y en la Cámara de Representantes más que en la figura del presidente. No, yo no creo eso. Yo creo que nuestros padres fundadores estaban pensando en preservar la República. Estaban pensando en que no ocurrieran caudillos, que el poder más bien estuviera en las manos del pueblo. Porque el pueblo es el que elige a los congresistas, elige a los senadores, elige el presidente. Y entonces nosotros lo que tenemos es un gobierno del pueblo representativo en esos líderes que seleccionamos a través de elecciones libres aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, el poder se puede decir que está en las manos de las personas, de los votantes. El pueblo decide quién va a ser el presidente. El presidente establece una pauta. Esa pauta está de acuerdo el electorado o no. Votan por un presidente en una elección. Ese presidente entonces tiene ciertos poderes que ejecuta conforme al liderazgo que el pueblo ha seleccionado. Cuando el presidente de los Estados Unidos selecciona un juez para la Corte Suprema, selecciona un juez para las Cortes Federales, tiene entonces el presidente el poder del pueblo, que es quien realmente está seleccionando. La confianza del pueblo está depositada en ese presidente. Después que se nombran, pues obviamente viene el Congreso de los Estados Unidos, el Senado tiene que confirmar a esas personas que han sido seleccionadas por el presidente. De nuevo, el poder del pueblo, el poder del pueblo reflejado en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en el Senado de los Estados Unidos. Que existe una disputa con respecto a leyes que el Congreso haya establecido. Entonces esas leyes se retan en la Corte. La Corte decide si se ha excedido en su poder la legislatura en crear ciertas leyes que pueden ser inconstitucionales. Si el presidente de los Estados Unidos o alguna entidad del gobierno de los Estados Unidos, como puede ser el Servicio de Inmigración, ICE, el Securities and Exchange Commission, el FBI, llevan a cabo una aplicación de una ley que, aunque la ley es constitucional, pero en su aplicación no lo es porque viola otros cánones, la Corte entonces entra. Y ahora estamos viendo, y yo creo que es muy fácil verlo, que existen ahora ciertas disputas en lo que es el poder presidencial, y las Cortes entonces están estableciéndose como los árbitros de cuál es ese poder constitucional, cuáles son los poderes presidenciales. Sobre ese mismo tema habla la vocera de la Casa Blanca. Vamos a escucharla. A ver. President Zelensky asked for additional air defense systems to protect his civilians, particularly Patriot missile systems, and President Trump agreed to work with him to find what was available, particularly in Europe. The two leaders also agreed on a partial ceasefire against...
No, está hablando, ahí está hablando de otro tema. Hay una pequeña equivocación, no estamos en vivo. ¿Ya lo encontraron? Espero que no hable ahora de Disney World. A ver. We have judges who are acting as partisan activists from the bench. They are trying to dictate policy from the President of the United States. They are trying to clearly slow walk this administration's agenda, and it's unacceptable. As the President said last night, we will continue to comply with these court orders. We will continue to fight these battles in courts, but it's incredibly apparent that there is a concerted effort by the far left to judge shop, to pick judges who are clearly acting as partisan activists from the bench in an attempt to derail this president's agenda. We will not allow that to happen. And not only are they usurping the will of the president and the chief executive of our country, but they are undermining the will of the American public, tens of millions of Americans who duly elected this president to implement the policies that are coming out of this White House. ¿Está de acuerdo con lo que ella dice? Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con lo que ella dice. Yo creo que en principio tiene razón. El pueblo seleccionó a este presidente para que este presidente tomara ciertas medidas. Las está tomando, está haciendo lo que le prometió al pueblo. Lo que pasa es que los Estados Unidos sobrevive en un esquema de leyes. Esto siempre se ha dicho, esto es un país de leyes. Las leyes se establecen, las pautas políticas se establecen por parte del Ejecutivo. El presidente maneja quiénes son los miembros del Ejecutivo, pero cuando el presidente firma una orden, o igual que si el Congreso emite una ley, cuando hay una querella justiciable, un pleito justiciable, pues entonces son los jueces los que deciden. Pero lo que sucede, y en parte tiene razón, porque estos casos se están presentando en el distrito del District of Columbia, que se sabe que es un distrito bastante liberal. Las órdenes que se están llevando a cabo, que son las órdenes cautelares, algunas tienden a coartar o de alguna forma limitar el poder ejecutivo que tiene el presidente con respecto a mandar a sus agencias a que ejecuten esa pauta que él ha determinado que es importante, como por ejemplo el haber deportado a los miembros del Tren de Aragua, como los deportaron de la forma sumaria que lo hicieron. El presidente está ejerciendo lo que él cree es su poder ejecutivo con respecto a esa ley, que es una ley bastante anticuada, ¿sabes? Yo creo que la definición de lo que es una guerra o lo que es una incursión amenazadora a los derechos de los Estados Unidos y a la seguridad nacional, yo creo que podría ser reinterpretada por la Corte. Pero claramente al final tú tienes que terminar frente a estos jueces que son seleccionados por un presidente, que son vitalicios basados en el artículo 3 de la Constitución, todos los jueces federales. Pero la Constitución solo habla de la Corte Suprema, no habla de otros, y otros jueces podrán ser nombrados. El artículo 3 de la Constitución le da a los jueces federales nombrados por el presidente y confirmados por el Senado haber en el país? Poder vitalicio de ejercer la función de juez federal en los diferentes distritos. Ajá. ¿Hasta dónde llega el poder de un juez de distrito? O sea, le pregunté hasta dónde llegaba el poder del presidente, hasta dónde llega el poder de un juez de distrito, además de un distrito. El poder de un juez federal solamente está limitado por el abuso de discreción. El juez tiene la discreción de escuchar el caso y tomar una decisión. Esa decisión tiene que estar basada en los cánones legales, tiene que ser constitucional su aplicación de poder, no puede simplemente tomar decisiones de cierta forma porque le da la gana. Entonces, eso quiere decir que un juez que no abuse su discreción en términos de tomar decisiones en los casos que se presentan frente a él o ella, está cumpliendo su función. ¿Y quién determina que abusó de la discreción? Ahí voy. Eso no quiere decir que la decisión que tome está correcta, porque para eso existen toda una serie de jueces que se sientan en distritos de apelación para determinar si la decisión de un juez inferior es constitucional o no lo es. Y además, después de eso, tienes a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que son los que finalmente van a tomar decisiones en estos casos. Las órdenes cautelares que se toman con respecto a algunas de las órdenes que el presidente Trump ha firmado no son órdenes finales, son órdenes temporarias pendientes a una audiencia que se tiene que dar lugar rápidamente, donde se determine la validez de la demanda que se está presentando. Y una vez que esa decisión se
se tome, entonces esa decisión puede ser apelada. Si el juez no fija una audiencia rápidamente para que el presidente pueda continuar ejerciendo sus derechos y su autoridad, ¿no? Su autoridad ejecutiva, entonces puede apelar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema intervenga, porque lo único que coarta al presidente de los Estados Unidos de fungir su función y su autoridad es que las cosas se tienen que terminar rápidamente, porque si no, sí existiría una crisis constitucional en este país. Entonces, cuando regresemos de la pausa, yo tengo una pregunta concreta. Con el avión ya en el aire, ¿la orden del juez le obligaba a regresar, sí o no? Ya volvemos. Porque hablamos de juez de distrito y la verdad que yo confieso que es una palabra en abstracto que no significa visualmente nada para mí. Dice que hay 94 distritos judiciales en todo el país. Claro. Y 12 regionales. Por ejemplo, la Florida, me estaba explicando. La Florida, por ejemplo, tiene 3 distritos federales. Tiene el Distrito Norte, el Distrito Central y el Distrito Sur de la Florida. Y esos jueces... ¿Cuántos jueces podría tener cada distrito? Los jueces que sea necesario para cumplir con la función judicial. En el Distrito Sur de la Florida... 12 puede haber. Hay como 12, 15 jueces en función, además de que hay jueces retirados que tienen calendarios separados. Hay también eso una para serie delitos federales. Eso no son los... Esos son los jueces de distrito. Pero para para un delito cometido, que aquí se habla, te dice delito federal o delito estatal. Un delito, ¿no? Olvídate de la Corte Estatal. Los jueces estatales tienen jurisdicción estatal y son electos por el pueblo en elecciones generales. Ajá. Los jueces federales es diferente. Esos jueces sirven bajo el artículo 3 de la Constitución. Y cada uno de esos jueces tiene una función vitalicia una vez que son nombrados y confirmados por el Senado. Igual que la Corte Suprema. Igual que la Corte Suprema. Y son nombrados por el presidente. Y son nombrados por el presidente. Y son confirmados por el Senado. Y son confirmados por el Senado. Y después van ascendiendo en función a las Cortes de Apelaciones, donde algunos de esos jueces... La 13ª Corte de Apelaciones de Atlanta, que veo que es la que atiende los temas de esa sirve varios distritos federales, la Florida, Georgia, Alabama, hay una serie de estados, porque ya esos son cortes de apelación. Que solo dice que hay 12 nada más. Esos también son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado para que sirvan en función de esa corte de apelación. Y eso entonces son los jueces que escuchan todas estas disputas que son archivadas en la Corte Federal. Pero claramente es un poquito complicado porque desde el punto de vista del pueblo que está mirando todo esto, esos jueces son hasta cierto punto seleccionados por el pueblo. ¿Por qué? Porque son seleccionados por un presidente que es electo por el pueblo. De nuevo, un poder representativo mandado por el pueblo. Y entonces vas a tener, cuando tienes un presidente demócrata, va a nombrar jueces que él considera Pero tiene que nombrarlo en los puestos que estén vacíos, porque si es vitalicio... No, puede nombrar jueces federales cuando hay vacantes. No, cuando hay vacantes, nombra jueces federales. Y esos jueces pues tienen entonces la función de escuchar todos estos casos en lo que es la Corte de Distrito, que es la Corte inferior en el sistema federal. Entonces todos estos casos están todavía hasta cierto punto en las cortes inferiores desde el punto de vista de que no se han tomado muchas decisiones finales con respecto a esas demandas. Y se está peleando, están en el nivel de medidas cautelares basado en esas demandas que se están presentando. Pero eventualmente esos jueces van a tener que decidir estos casos y algunos ya se han decidido, pero otros no. Entonces se va a ir demorando en la medida en que se escuchen estos casos para tomar decisiones finales en los méritos que podrían ser apeladas o no dependiendo de las circunstancias. Pero esto que dice el presidente Trump, de que este juez que le intentó parar el avión fue nombrado por Obama y que es un activista. ¿Puede haber casos de que haya jueces que estén demasiado involucrados en la política? Puede ser que hayan jueces que son activistas, pero la palabra activista es una calificación que se le está dando a un juez que está tomando una decisión. Pero como dijo el juez John Roberts hace un par de días, que tú no
puedes buscar un juicio político contra un juez porque piensas que es activista. Tú tienes que tener una base legal para proceder de esa forma, además de que necesitas los votos en el Senado para poder sacar a un juez federal. Y eso no es algo que ocurre con frecuencia. ¿Existe el recurso para poder sacar a un juez? Existe el mismo recurso de impeachment que ocurre con un presidente, porque es la única manera de sacar a un juez federal, con los mismos requisitos. El hecho de que a ti no te guste una decisión que haya tomado un juez, tienes primeramente que acatarla, porque ese es el sistema de chequeos y balances que existe en los Estados Unidos, y proceder a través de los diferentes niveles de las cortes hasta llegar a una decisión final. Por ejemplo, aquí lo que se está cocinando es que la Corte Suprema eventualmente va a tener que establecer cuáles son los límites del poder presidencial con respecto a muchos de estos temas que se están manejando. De la misma forma que vimos hace unos meses que tuvieron que decidir cuál es el límite de la inmunidad que tiene un presidente con respecto a las acciones oficiales de su oficina, que las tiene constitucionalmente, de la misma forma que los jueces tienen el poder constitucional de decidir estos casos, salvo un abuso de discreción. Las decisiones que se toman en abuso de discreción, las cortes superiores de apelación pueden determinar que el juez abusó su discreción para tomar una decisión. En casi todo eso, Juan Manuel, es apelable hasta que llegue a la Corte Suprema. Vamos entonces a la pregunta con que nos fuimos en el corte comercial. ¿Tenía este juez autoridad para un avión que ya estaba en el aire hacerlo virar? ¿Con una orden que se emitió estando ya en el aire? Tiene la autoridad para dar la orden. La pregunta es si esa orden constituye un abuso de discreción o si esa orden es simplemente imposible de cumplir porque ya una vez que los aviones salen o están en función bajo el control de un piloto, bajo las determinaciones de los vuelos internacionales, si de verdad el presidente de los Estados Unidos o las agencias que caen dentro del Ejecutivo tienen la habilidad de hacer que ese avión regrese. Hasta el momento no se ha probado que haya habido una violación de esa ley, porque todavía no se ha demostrado si realmente esos aviones despegaron una vez que ya el juez dio la decisión. La misma discreción que tiene el juez. El piloto puede decir, no sé si me alcanza la gasolina, no confío en el personal que tengo, puede llegar a... hasta donde yo tengo entendido, los pilotos tienen autonomía bastante. Tienen una autonomía total sobre el avión. Y a dónde va el avión y cuáles son las circunstancias del avión con la cantidad de pasajeros que puede tener. O sea, no es simplemente que un juez puede decir, si un avión está en camino, tiene que dar la vuelta. Depende de dónde esté ese avión, depende de la función del piloto, depende de la habilidad que tengan de contactar ese piloto para dar esa orden, para acatar esa orden del juez federal. O sea, puede que haya sido una orden imposible de cumplir, como vimos, por ejemplo, con el caso del USAID, cuando el juez le dio al Departamento Ejecutivo 2 días para soltar los fondos y pagarle a los contratistas. Y eso es algo que no se pudo hacer. Era una imposibilidad debido a la forma en la cual se llevan a cabo esos pagos. Eso fue a la Corte Superior. La Corte Superior indicó que eso no se podía hacer y entonces empezaron a trabajar en una alternativa. Pero si puede parar, ha parado los próximos vuelos. ¿Hasta cuándo? Ha parado los próximos vuelos hasta que se tenga esa audiencia, y esa es una audiencia que se tiene que tener rápidamente, porque en cuestión no está realmente si a ti te gustan o no te gustan estos terroristas, si estás de acuerdo con que los manden o no los manden. Lo que está en juego es si el presidente tiene la habilidad de utilizar y la autoridad de utilizar esa ley para deportar sin proceso. Eso es lo que está sobre la mesa. Y aquí vamos a la otra pregunta que esbocé al principio del programa. Porque de alguna manera había usted ya respondido de cómo garantizar la separación de poderes sin llegar al extremo de obstruir el mandato presidencial. Yo creo que está implícito en la respuesta. Pero en el próximo segmento, ¿qué es estar en guerra? O sea, ¿hay algún documento que diga que estar en guerra es solo estar en guerra con otro país o estar en guerra contra un grupo criminal no gubernamental es también estar en guerra? Cuando regresemos de la pausa. Dile que ya se acabó todo. Estamos esperando la llamada. Entonces, nos habíamos quedado en si puede el juez detener el avión en el aire. El juez tiene la habilidad de tomar una decisión con respecto al caso. Si el presidente puede seguir utilizando esa ley
que es bien antigua, es una ley que necesita ser explicada o definida por la Corte Suprema de los Estados Unidos si se va a utilizar. Y eventualmente ese caso llegará allá si el presidente tiene la habilidad de utilizar esa ley para deportar sin proceso. Pero mientras tanto, hay una medida cautelar, que es la medida cautelar a la que te refieres. Si el presidente ahora le dan esa decisión, y es realmente no tanto el presidente, sino HSI. Pero para poder usar eso, que es la pregunta realmente en la que nos habíamos quedado, estar en guerra, yo revisé documentos, no hay ningún documento ni de Naciones Unidas que diga, primero ya casi nadie declara la guerra, oficialmente declara la guerra. Creo que eso era lo que nos habíamos Empieza quedado. la guerra, ¿no? Sí. ¿Tiene que ser a otro país, a una nación reconocida por Naciones Unidas? ¿O tú puedes declararle, como le ha declarado la guerra el presidente, a los cárteles de la droga, a las pandillas, a los grupos terroristas? ¿Está el país en guerra? ¿Se está en guerra contra un grupo de esos? Mira, la base de la decisión del juez está basado en el uso de esa ley por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, esa ley se ha determinado y se ha hablado, y muchos de los expertos legales, opinan que esa es una ley que solamente se puede utilizar en tiempos de guerra. ¿Pero qué es Pero tiempos de guerra? hay una incursión bélica también con respecto al Tren de Aragua, manejada con su afiliación del Cartel de los Soles, que sabemos que es parte del régimen de Maduro. Entonces, esa incursión bélica podría definirse como una acción terrorista hacia los Estados Unidos. Y entonces, basado en lo que estás diciendo, podría llegar el momento en que la Corte Suprema tenga que definir si eso se puede usar sin declarar la guerra de una forma convencional. Porque si hay algo que es verdad, es que la forma en la que esa ley se está aplicando nunca se había visto. Nunca se había interpretado esa ley para permitir una deportación masiva basado en la determinación de las personas que están deportando son terroristas y pertenecen a un régimen que está invadiendo a los Estados Unidos. Jugando yo a los abogados. Sí, no... Hay una declaración de guerra. Trump ha declarado la guerra a esos grupos. O sea, declaración de guerra hay. La pregunta es si uno puede declarar, que si solo se le puede declarar guerra a otro país. Eso es algo que está en nuestra cabeza. Porque siempre ha sido así. No hay ningún documento a nivel mundial que diga que las declaraciones de guerra son solo de país a país. Puede haber una declaración de guerra de un gobierno a una organización no gubernamental declarada, convertida en terrorista. Tienes la guerra contra el narcotráfico. No, la guerra de Israel contra Hamas. La guerra de Israel contra Hamas. No es contra el pueblo palestino, es contra la organización terrorista Hamas. Exacto. Están en guerra. Entonces, eventualmente, eso es algo que las cortes van a tener que definir. Porque si la Corte Inferior determina que no hay una guerra declarada y por lo tanto el presidente no puede usar esta ley, o el presidente no puede utilizar esa ley porque no le está dando una garantía procesal a acusados de demostrar que ellos no pertenecen al Tren de Aragua, o si realmente no tienen absolutamente ningún estatus y por lo tanto legal en los Estados Unidos, por lo tanto pueden ser deportados sumariamente, todo eso está en manos del tribunal. Y entre todas esas cosas, si la Corte determina en la audiencia evidenciaria que tiene que dar lugar, que tiene que ser solamente la aplicación de esa ley si hay una guerra declarada, entonces esa pregunta que estás haciendo podría ser parte de los argumentos de la administración de Trump para poder establecer que sí hay una guerra, que una guerra no requiere que se disparen tiros una nación a otra, que no requiere que tú des una declaración formal de guerra, sino que puede haber una guerra basada en los nuevos métodos de invadir países. Porque si algo es claro, es que toda esta incursión de personas en una frontera totalmente descontrolada ha sido aprovechado por nuestros enemigos en el hemisferio. Claro. Y se ha utilizado como un arma que verdaderamente ha desestabilizado muchas de los sectores aquí en los Estados Unidos, en muchos de los estados. Y por lo tanto se puede implementar una guerra contra esos carteles, contra esas mafias que además están respondiendo a un poder que viene de nuestras naciones enemigas, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y que está facilitando el terrorismo en los Estados Unidos. Bueno, y si la Corte Suprema se lo pone difícil,
Trump también podría entonces declarar la guerra a Venezuela, porque una declaración de guerra tampoco obliga a que bombardees, que invada, que nada. Tú declaras la guerra y tú desarrollas la guerra según te convenga estratégicamente. O la Corte eventualmente podría determinar que no puedes usar esa ley y que tienes que proceder a través de las leyes establecidas ya en las reglas de inmigración. Y entonces puedes detenerlo, tendrías que darle una audiencia. Parte del problema es la falta de recursos que hay para ocuparse de los problemas tan importantes que se van moviendo demasiado rápido. Porque tú no puedes ahora esperar que hayan audiencias 2 o 3 años para todas estas personas porque inmigración está muy atrasado en términos de esas cosas. Va a estar interesante la discusión si llega a la Corte Suprema. Otra pregunta. ¿Es terrorismo doméstico los que están quemando los Tesla? Bueno, se estaba... Mira eso, esas imágenes son tremendas, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor no le gustan los Tesla porque no son carros de su predilección. Pero hay un ataque a los concesionarios de Tesla. Yo lo sé. Incluso en Canadá vi un grupo con declaraciones políticas. Definitivamente que eso de todo tipo. Eso es violencia política y me sorprende que mucha de la prensa liberal en este país y muchos de los demócratas que criticaron esta violencia política cada vez que decía Trump cualquier cosa o alguien decía cualquier cosa, hablaban de violencia política, que no estén criticando esta violencia política que está obviamente llevándose a cabo contra Elon Musk y más que nada contra el presidente Trump, que tiene a Elon Musk haciendo esa función. Compró un Tesla hace poco. Bueno, Trump. Yo creo que es una manifestación de apoyo. De apoyo en contra. Pero a mí lo que me llama la atención es otra cosa. Los Teslas son los automóviles de una energía limpia. Entonces, no entiendo por qué y de hecho, cuando Trump dice drill, baby, drill, y va a extraer más petróleo y va a bajar el precio del combustible, eso afecta a Elon Musk, porque la gente va a dejar de comprar más carros eléctricos que son más caros. O sea que él se está pisando de alguna manera el zapato. Pero a mí me parece una contradicción, ¿no? Que la izquierda ecologista esté ahora satanizando un automóvil que fue el símbolo de la energía limpia. Y no hay una contradicción. Y no solamente eso, sino Elon Musk tiene una contradicción, pero ellos también. Pero se fabrica en los Estados Unidos, le da trabajo a muchas personas aquí en los Estados Unidos de poder trabajar en la nueva era de esta energía renovable y todas estas cuestiones que son buenas para la ecología. Están quemando estos automóviles como protesta a lo que se está haciendo en Washington con respecto a revisar dónde está el despilfarro, dónde está el fraude. Y yo creo que eso es algo que deberían de apoyar al 100%, porque ese es el dinero del pueblo. Sí, porque Elon Musk debería estar apoyando las leyes de los demócratas que obligaban, ¿qué año era? ¿En el 2030 o en el 25 ya? A que todos los carros fueran eléctricos. Sí, Trump está en contra de eso. Sí, pero no lo apoya. Pero mira, tú no tienes que decirle al pueblo qué carro tiene que comprar. El pueblo tiene derecho a comprar el carro que le dé la gana de comprar. Si tú como gobierno ahora lo fuerzas a que tiene que comprar carros eléctricos, tú sabes, yo no entiendo ese mandato. Pero digo, el carro eléctrico debería ser un arma contra Trump. Sí, debería de serlo. No tiene sentido que los estén quemando. Bueno, los están digo quemando. Yo, estoy un poco confundido. Yo quiero ver. No, y ahora me estás confundiendo a mí también. Que está eso tremendo. ¿Pero es terrorismo doméstico? Sí, claro. Es terrorismo político, además. Es lo mismo. ¿Terrorismo político es más grave que otros terrorismos? El terrorismo político es terrorismo. Y si tú no estás de acuerdo con lo que está haciendo esta administración, tú peleas esas cosas en la corte, lo peleas en la prensa, lo peleas en los medios sociales, avanzando tus puntos de por qué estás en contra, tratando de convencer en un diálogo civil con otras personas que tengan esas mismas ideas o otras ideas. Pero tú no resuelves absolutamente nada quemando un montón de carros. Pero eso es una expresión idiótica
de personas que no piensan, que están tomando la ley en sus manos, porque además esos son acciones criminales, acciones delictivas que se están llevando a cabo realmente sin ningún objetivo de entrar en un diálogo acerca de lo que está ocurriendo en este país. No avanza un punto de vista, no avanza una plataforma que se puede utilizar para convencer a nadie y por lo tanto estás haciéndole daño a propiedad privada, y es lo mismo que ocurre cuando todo este movimiento de Black Lives Matter, que permitían que una turba entrara en un negocio y acabara con los esfuerzos de personas que han trabajado toda la vida por sus negocios. Esto estamos volviendo a lo mismo que estuvimos viendo con estas personas que acuden a la violencia y al crimen para lograr exponer un punto que es ilógico y no se logra de esa forma. Yo creo que la mayoría de la gente tiene que estar en contra de eso. Eso tiene que ser un grupo pequeño de idiotas que francamente no tienen ninguna habilidad de poder entrar en un diálogo constructivo, y sí constituye terrorismo, constituye cargos criminales, y esperaría que lo estén investigando para que arresten a esas personas, porque francamente eso es lo que se merecen. Bueno, no, pero dentro tiene toda esa simbología. Fuera de los Estados Unidos, y ya vi que les decía que en Canadá, en la parte francófona, hubo protestas contra los Tesla. Fuera es un símbolo de antinorteamericanismo. Ahora de repente Tesla es, como lo fue McDonald's. En Francia les dio por quemar McDonald's, porque decían que era comida basura, que era un símbolo del pulpo norteamericano, etcétera, etcétera. Como si el paté de hígado de ganso fuera más dietético que un Big Mac. Se comen el paté de hígado de ganso gracias a que los Estados Unidos liberaron toda Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que deberían es estar felices con los Estados Unidos y no odiándonos tanto. Sí, sí. Eso es un problema muy serio. A lo mejor hay alguien que tiene un contraargumento con lo que yo digo, pero yo creo que quemar automóviles o quemar McDonald's o cometer actos delictivos en cualquier país en protesta a lo que pueda hacer los Estados Unidos, pues a mí me parece que es una idiotez. Y, claro, yo no creo que haya un lugar donde civilmente se pueda justificar lo que están haciendo. Pero bueno, yo no sé absolutamente nada. Tenemos que venir y discutir, o sí, no sé con quién será. Bueno, alguien... si de verdad la dieta mediterránea es más saludable que la norteamericana. Mira a ver si están contribuyendo a la OTAN o no lo están haciendo. Mira a ver si se están despertando o no. Por fin se están dando cuenta que tienen que proteger sus países. Si la fabada asturiana pesa menos del estómago. Sí, vamos a ver. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Ha sido el doctor Nelson Rodríguez Varela, abogado y ex fiscal. Cuando regresemos vamos a hablar de, qué revelaron los nuevos documentos sobre el asesinato de Kennedy. ¿Hay algo nuevo?